Muy buenos días tengan todos ustedes, ¿cómo están? Es un placer tener aquí la apertura de la clase de la Universidad Cristiana Internacional Shaddai en su primera sesión y estamos contentos con este logro alcanzado por ustedes, son fantásticos. Le estaba diciendo al pastor que tiene un equipo aquí extraordinario, recursos humanos y tantas cosas bellas que Dios les ha dado y espero que esto que Dios le ha dado acá en Aguascalientes sea para bendición en muchas naciones, porque eso es lo que queremos, no solamente aquí, sino más allá de nuestras fronteras, para que el nombre de Dios sea glorificado y que podamos extender juntos el reino de nuestro Dios aquí en la tierra. Bueno, es un privilegio siempre compartir la palabra de Dios. Estoy asignado aquí para enseñar la primera clase. Lo voy a hacer estilo conferencia. Generalmente yo no uso muchos recursos técnicos para enseñar, me gusta platicar con la gente, dar conferencias y ustedes en el proceso de la enseñanza van a poder tener tiempo para copiar ciertas cosas que son resaltantes de la clase. La clase de hoy es significativa y la hemos puesto en primer lugar porque consideramos que es una lección básica para nuestra fe cristiana, como lo es la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y es ahí donde vamos a estar platicando en estas próximas horas que nos restan. Y debo decirles que como testimonio de nuestra institución, que hoy gracias a Dios nos estamos extendiendo en muchos otros países y principalmente no solo en Estados Unidos, que ya de por sí es demasiado grande ese país, pero también en Canadá y Europa estamos abriendo nuevos campus de la universidad y todo está funcionando bien, lo que quiere decir que hoy día, gracias a Dios, el material que ustedes tienen está siendo leído y estudiado en muchos países y es el mismo sistema, aprendiendo siempre la misma cosa, porque creemos que no hay tantos evangelios que aprender, es uno solo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno solo. Y no hemos dado la tarea de rescatar esa iglesia histórica que fue fundada desde el libro de los Hechos hasta ahorita, para traerla a nosotros y poder conectarnos con esa maravillosa iglesia histórica que siempre ha estado funcionando viva, activa, nunca ha cesado sus funciones y que podamos decir ciertamente, ya que nos identificamos con ella, que somos parte también de ella, escribiendo un nuevo capítulo en el siglo XXI. Eso es lo más maravilloso. No estamos tratando de crear un evangelio diferente o una iglesia diferente en el sentido histórico, lo que estamos tratando de darle continuidad a lo que sucedió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Entonces, quiero decirles algo, a romper el hielo aquí con ustedes un poquito. Mire, cuando se trata de docencia, de enseñanza, se quiere captar la atención de todas las personas para que estén atentas a lo que el maestro o profesor va a decir, ¿verdad? Entonces, le quiero contar una anécdota, a ver qué les parece a ustedes, de una maestra que trataba de captar la atención de sus estudiantes porque todo el mundo estaba mirando al techo y ella no hallaba qué hacer, cómo captar la atención. A ver qué le parece esto. Y ella se le ocurrió una idea de decirle, no sé si ustedes saben esta anécdota, si la saben o alguien se las dijo o yo se las dije, yo creo que no, pero no importa, yo se las voy a decir otra vez. Ella dijo, bueno, al que me conteste esta pregunta le voy a dar $100. Lamentablemente yo no voy a hacer eso con ustedes hoy. Quizás... Pero estuvo bueno el asunto que a ella se le ocurrió, porque cuando ella dijo eso, todos los estudiantes, ¡pum!, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar lo que la maestra estaba enseñando. Y dice, voy a hacerle una pregunta a ustedes. Si ustedes me contestan esta pregunta, entonces yo le voy a dar estos $100 que tengo aquí en mi mano. Y todos captaron la atención y ella preguntó, dígame usted rapidito, ¿cuál es el personaje más importante que tenemos en toda la Biblia? Y en la clase había un judío, ortodoxo, no mesiánico, ortodoxo. Entonces él fue el primero que levantó la mano y dijo, maestra, yo sé la respuesta. Y ella dijo entre sí, este le va a fallar porque este no sabe nada de lo que yo estoy diciendo. Seguro que va a decir algo equivocado. Y dijo, maestra, el personaje más importante de la Biblia, de toda la Biblia, es Jesús de Nazaret. Y la maestra se quedó, ¿qué dijiste? Sí, Jesús de Nazaret. Y ella pues tuvo que consentir con él y le dio los $100. Toda confundida porque quedó viendo estrellitas. Y luego, cuando terminó la clase, le dijo, fulanito, ven acá porque tengo que hablar contigo. Y dijo, sí, maestra, dígame. Mire, es que estoy confundida.
usted siendo judío, ¿cómo pudo responder que Jesús de Nazaret es el personaje más, si usted no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret? Y el niñito judío, mirándole a la maestra, le dijo, bueno, ya que estamos a solas, puedo hablar con confianza. Y le dijo, maestra, sacando los $100 del bolsillo, le dijo, usted sabe que para nosotros los judíos el personaje más importante es Moisés. Pero nosotros sabemos, los judíos, que negocios son negocios. Negocios son negocios, mijo. Y así quedó la cosa con eso. Mis amados hermanos, les doy gracias a Dios por todos ustedes, gracias por la hospitalidad, Pastor Felipe, su esposa, amada esposa Alejandra. Ayer estuvimos compartiendo con el equipo maravilloso que ustedes tienen acá. La otra Alejandra, hay muchas Alejandra aquí, ¿verdad? Alejandra 1, Alejandra 2, Alejandra 3 y Astrid y todo un equipo maravilloso con quien hemos estado compartiendo hasta llegar a este momento en víspera pues, de la celebración de esta primer clase. Pues le felicitamos, le damos gracias a todos ustedes por su presencia también y espero que todos nosotros podamos aprender algo de la palabra de Dios con la intención de cumplir aquel deseo del Señor que dice que crezcamos todos juntos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya el pastor oró, ya el pastor nos entregó aquí el asunto, entonces vamos a comenzar. ¿Qué le parece? Muy bien. Entonces, la clase sobre hoy dijimos que es soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y hemos elegido intencionalmente esa clase para ponerla en el primer día del primer año, porque consideramos que es el tema más valioso de todas las Escrituras. Desde Génesis y Apocalipsis no hay cosa más resaltante en esa palabra, en esa Biblia, que la salvación. De hecho, la historia por excelencia que narra la Biblia es la historia de la salvación. Historia de la salvación que comenzó a narrarse de una manera profética, en forma de promesa, en Génesis 3:15. Ahí comenzó todo el proceso de promesa de una salvación, de una redención, y que termina finalmente en el libro de Apocalipsis con unas notas gloriosas de triunfo final. O sea que el plan de Dios en cuanto a esto de la salvación va a tener un final feliz. Por eso nosotros, los protagonistas y participantes de esta historia, hoy día en el siglo XXI, estamos contentos de que nuestro futuro va a ser, escrito con mayúsculas, un final feliz. No podemos estar más contentos que por esa final que nos satisface y nos llena a nosotros, nuestros corazones, de muchas bendiciones. Bueno, entonces, como hablamos de la historia de la salvación, las personas piensan que Dios, quien sabe todas las cosas, pudo haber evitado esta situación de Adán y Eva en el huerto del Edén, puesto que ya lo sabía de antemano. Pero sabemos que si Dios hubiera evitado esto porque ya lo sabía, entonces el hombre no hubiera tenido esa libertad de elegir su destino o elegir sobre su propia existencia aquí en la tierra. Y Dios ciertamente sabía lo que iba a pasar con respecto a la decisión que iban a tomar Adán y Eva en el huerto del Edén, pero al mismo tiempo tenía en sus manos un plan llegado el momento, y ese es el plan de la salvación. O sea, no me quiero detener mucho en ese aspecto para avanzar en la descripción de lo que es realmente salvación y el valor de lo que ello significa para nosotros, pero sí es necesario resaltar a manera introductoria en este momento que la salvación entonces en las manos y mente de Dios era realmente un plan. Él tenía un plan. Un plan, como cualquier diseñador hace un proyecto donde tiene 3 elementos importantes, que es la elección del elemento que va a ejecutar ese plan, el medio a través del cual se va a ejecutar y el objetivo final. Entonces, el elemento, por supuesto, va a ser una persona, un sujeto que va a cumplir con ciertos requisitos. Los medios va a ser ese procedimiento que específicamente ocurrió en el monte Gólgota, y el objetivo era la redención de la humanidad entera. O sea, todo ello lleva a la conclusión de que era un plan que Dios traía entre manos, llegado el momento de cuando fuera necesario ponerlo en marcha,
ya Dios tenía un plan. O sea que a Dios todo este asunto nunca le tomó por sorpresa. Ella sabía lo que iba a suceder y también sabía lo que él tenía que hacer para solucionar el asunto. Por otra parte, la salvación que no agarró a Dios por sorpresa, porque él ya tenía todo un plan diseñado de antemano, también sabemos que la salvación es un pacto. Un pacto que Dios hizo consigo mismo para garantizarse que lo que había diseñado en el plan se iba a cumplir. Y ninguna de esas palabras o proyectos iba a caer por tierra, porque Él se había prometido a sí mismo cumplir con este plan. Y cuando hablamos de pacto en el plan de la salvación, trae a nuestra memoria una garantía de que todo lo que Dios se propuso hacer en ese momento con respecto a salvar a la humanidad, Él definitivamente no iba a dejar caer ninguna de las palabras que se había prometido, sino que iba a cumplir con todas y cada una de ellas para que el resultado final fuera lo que tenemos hoy día nosotros disfrutando en nuestras manos. Entonces, este pacto nos habla de una garantía a nosotros. Por supuesto, dentro del plan y del pacto habían lo que se llama requisitos para el sujeto redentor o el sujeto salvífico que iba a participar en el programa de la salvación. Alguien preguntó en una oportunidad, ¿quién estableció los requisitos para el sujeto salvador? Y la respuesta es Dios mismo, porque Él es el soberano. Él establece las leyes y las reglas del juego siempre las pone Él, porque más arriba de Él no hay más nadie. Así que Dios puso el plan, Dios estableció su pacto de salvación y Dios puso, por otra parte, por si fuera poco, los requisitos de aquel sujeto que iba a fungir como el evento salvífico para salvar a la humanidad. Y uno de los requisitos que se estableció para ese sujeto, persona, elemento que iba a fungir como el redentor, salvador de la humanidad, era que tenía que ser, en primer lugar, 100% hombre, ser humano, como lo es Adán y Eva. Un sujeto que tenía que ser 100% humano y que tenía que, al igual que Adán y Eva, morir y experimentar todas las vicisitudes que ellos experimentaron después de la caída. Quiere decir que si a Adán y Eva se le dijo, no comas de este árbol porque el día que de él comieres ciertamente morirás, toda esa experiencia de morir, que entre paréntesis significa, la palabra morir en la Biblia significa separación y nunca significa extinción, porque la persona que se muere, entre comillas, sigue viviendo en otra dimensión, porque nunca habla de extinción esa palabra, sino de separación, separación de la fuente de la vida. Esa persona, como Adán y Eva, que murieron, que fueron separados de la fuente de la vida, espiritualmente y finalmente lo hicieron también desde el punto de vista físico, el Redentor también tenía que estar dispuesto a ser procesado de la misma manera. La palabra hebrea morir en Génesis, capítulo 2, verso 17, se repite 2 veces. Es significativo ver cómo la palabra morir en ese pasaje se repite 2 veces, porque cuando nosotros vemos esa expresión hebraica de morir, morir, significa literalmente que Dios había sentenciado a Adán y Eva a morir 2 veces. Número 1, espiritualmente, que significaba una muerte de separación de ellos con la fuente de vida que era su creador. Y número 2, muerte física, que significaba la cesación de los signos vitales aquí en la tierra para que ya no viviera más en el planeta. Esas 2 muertes vinieron en este orden. Primero, ellos experimentaron la muerte espiritual, donde se sintieron separados de la relación con Dios y por eso empezaron a sentir miedo y temor y hasta se escondieron del ser que más habían amado toda su existencia, que pues podemos decir que fue mucho tiempo, porque era un tiempo incontable, eterno en aquel entonces. Y murieron 2 veces. Ahora, el Redentor tenía entonces que ser procesado con la misma experiencia de Adán y Eva, porque el Redentor
tenía que vivir y experimentar en carne propia todas las vivencias que su redención iba a ofrecer a la humanidad. Es decir, todo lo que Adán y Eva experimentaron como seres humanos caídos, expulsados, vueltos de Edén, el Redentor también lo tenía que experimentar. Queriendo decir en la teología de la salvación, el Redentor redime a la humanidad porque vivió y experimentó todo lo que la humanidad vivió y sufrió en carne propia. Lo no experimentado no se puede redimir. Eso nos garantiza a nosotros que Cristo Redentor vivió en carne propia todas las circunstancias adversas que nosotros podemos vivir aquí en la tierra. Que significa a su vez que a Él no le agarra nunca por sorpresa cualquier vivencia que nosotros podamos estar viviendo en cualquier determinado momento de nuestras vidas. Porque Él ya sabe que eso también Él lo vivió. Enfermedad, sufrimiento, rechazo, culpa, todas las tentaciones, Él fue tentado en todo. Él no puede decir, qué caramba, está sufriendo mucho, no lo sabía. No, Él entiende bien nuestra condición de hombre aquí en la tierra, porque todo lo que nosotros podemos vivir aquí en la tierra, Él ya lo sufrió y lo vivió por nosotros. Y ese es parte de su acto redentor que hizo en la cruz del Calvario y en su ministerio aquí en la tierra. Total, Cristo vino y murió 2 veces como estaba profetizado en el libro del profeta Isaías. Vemos que en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 9, dice hablando del Mesías, el profeta, que el Mesías Redentor iba a ser enterrado en sus muertes. Vea usted allí que hablando del Mesías dice, mas con los ricos fue en sus muertes, plural. Es la única parte en toda la escritura que la palabra muerte en hebreo se escribe en plural, dando a entender que el Mesías iba a experimentar el sufrimiento de morir más que una vez, lógicamente, como Adán y Eva, física y espiritualmente. Y ahí lo vemos entonces en la cruz del Calvario. Lo vemos diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él está diciendo de esa experiencia de separación espiritual entre Él y su Padre, se sentía solo. Evidentemente, esa es la interpretación de esas palabras en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, sino que en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 24, vemos a Lucas describiendo al Cristo crucificado de esta manera. En Hechos 2:24 dice Lucas, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, para el entendido, pocas palabras. Alguien que fue soltado, suelto los dolores de la muerte. Alguien que fue soltado es porque estaba atado. O no pudo haber estado en otra situación. Para poderlo soltar tuvo que estar atado. Entonces Cristo, después de haber sufrido en la cruz del Calvario, cuando expiró y entregó su espíritu, fue entonces a los infiernos como todo pecador, porque Él no pecó, pero asumió los pecados de nosotros y fue encarcelado en las tinieblas del infierno por esos días que estuvo muerto. Pero porque era inocente y porque su maldad no fue concebida por voluntad, sino que fue un acto vicario, sustitutivo, que Él se hizo pecado por nosotros, no cometiendo ninguno, pero se hizo por nosotros. Entonces la inocencia que había sobre Él hizo posible que el Dios Padre dictara sobre Él una sentencia de libertad y el infierno le tuvo que dejar libre. Bendito el Señor. Y la muerte misma no podía retenerla, sino que en ese momento Él fue libre y ascendió en vida resucitada el tercer día de haber sido crucificado. Ahora tenemos entonces que los requisitos de la salvación, de los que hemos estado hablando, en la persona de Cristo, se fueron cumpliendo uno a uno, así como el Padre Celestial había establecido en su maravilloso plan de salvación y en el pacto de salvación. Por supuesto, había una recompensa del Padre
para el Mesías Redentor, cuando ejecutara todo lo que el plan estaba diseñado, y en el pacto también. Y la promesa era esta, que se le iba a dar al Mesías Redentor un cuerpo inmortal, glorificado, que no tuviese ninguna atadura ni limitaciones, sino que iba a ser un cuerpo maravillosamente diseñado por Dios de una forma glorificada, y es lo que tiene Cristo hoy día. Cuando nosotros pensamos en ese acto de redención y el sacrificio de Cristo, debemos pensar que no fue tan fácil para Cristo asumir el reto de venir a redimir la humanidad, porque Él siempre fue el Hijo unigénito del Padre. Y eso quiere decir venir a ser Redentor, que tenía Él que asumir una condición humana, pero al hacerlo ya no podía regresar jamás a su condición inicial, que fue siempre con el Padre, de unigénito, el eterno, sino que por siempre iba a poseer un cuerpo humano, pero el cuerpo humano que iba a poseer no iba a ser cualquier cuerpo humano, sino un cuerpo glorificado. Ese cuerpo que tiene Cristo hoy día, un cuerpo glorificado, resucitado, exaltado en gloria, es, dice Pablo, la primicia de todos aquellos que van a ser resucitados en el día postrero. Algo maravilloso, porque a nosotros, cuando nosotros revisamos las características del cuerpo glorificado que tiene Cristo después de su resurrección, un cuerpo que es fantásticamente extraordinario, puede volar, puede ser tocado también, es humano, pero también puede atravesar los cielos y estar aquí y estar allá. Es algo maravilloso. Eso es precisamente lo que nos espera a todos nosotros los creyentes, algún día tener un cuerpo maravilloso. Así que no se lo pierda, porque eso va a ser maravilloso. Usted va a poder volar y va a poder comer, va a poder hacer todo, aparecer aquí, aparecer. Y Dios mío, eso es una cosa increíble. Cuando veo el cuerpo de Cristo, así mismo como está ese cuerpo de Él, que ascendió a los cielos en una nube, los ángeles se llevaron, y no se asfixió por falta de oxígeno, pero era hombre, era humano, porque le dijo allá, tóquenme, porque un fantasma no tiene hueso ni carne. O sea, es humano, pero es glorificado, es una cosa fantástica, extraordinaria, maravillosa. Y es el primero, o sea, la primicia de los que van a resucitar, porque su resurrección se convirtió en el primero de todos los que vienen detrás, que son todos los creyentes. Todos los de Aguascalientes que siguen a Cristo, bendito el Señor. Todo eso van a estar ahí, yo los voy a ver allá. Así que no se lo pierda. Por tanto, la obra mediadora de Cristo, cuando Dios establece su plan, cuando Dios establece ese pacto, que es la garantía que nos da a nosotros de que todo se va a cumplir a pie de la letra, entonces se resume en la mente de Dios así: que por cuanto este es su plan y este es su pacto, y hay un redentor que se ofrece voluntariamente cumpliendo con los requisitos que Él exige, entonces Dios determina finalmente que no va a haber de ese momento en adelante en que el Mesías se manifieste como Redentor Salvador, no va a haber otra alternativa para el ser humano en que el ser humano a través del cual pueda ser salvo. O sea, Dios decide entonces, acto seguido, finalmente, que solamente en ese mediador, en ese medio salvífico que se llama Jesús de Nazaret, es donde va a haber redención para toda la humanidad. De hecho, cuando Cristo vino aquí en la tierra, una de las cosas que estuvo anunciando es lo que el Padre le había ya dado como instrucción, que Él iba a ser el único medio salvífico. Él dijo muchas veces eso de formas diferentes, pero siempre apuntando al mismo objetivo. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo. El que entre por mí, dice Él, como puerta, será salvo. Y no hay otro. Y después los discípulos en el libro de los Hechos comprendieron esa gran verdad y al unísono todos dijeron en el libro de los Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, cuando Dios concreta su plan y ve que el Redentor cumple con sus requisitos, los requisitos que Él ha establecido, que ya mencionamos algunos de ellos, que fuera hombre, que no tuviera pecado, que fuera tentado en todo, etc. Dios decide establecer entonces a ese medio salvífico como el único medio de salvación. Y eso es importante para nosotros en materia de soteriología, de doctrina de salvación, porque podemos entender que Dios, en primer lugar, es un Dios bueno. Y se muestra su bondad en que
mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros no fuésemos a una condenación eterna. Ahí está la bondad de Dios. Algunos testigos de Jehová y algunas otras personas nos critican a nosotros los cristianos porque dicen ellos que enseñamos un mensaje muy cruel. Algunos piensan que es muy cruel decir que solamente en Cristo hay salvación y que fuera de Él no va a ser salvo nadie. Algunos piensan que eso es muy cruel decir eso, pero no es cruel. Es la manifestación del amor más grande que Dios ha dado al hombre. El decir eso es el mensaje de amor más grande jamás narrado. Decir que solamente en Cristo hay salvación. Así que es un mito, es una utopía completa decir que todos los caminos llevan a Roma o todas las religiones van a Dios. O usted no importa, viva lo que viva, todas las religiones te van a llevar a Dios. La respuesta a ese argumento es que ese argumento es completamente falso. Completamente falso. Porque está establecido que solamente en Cristo hay salvación. Y Él es el único camino, le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda la gente. Dios lo estableció así en su palabra. Lo diseñó como un plan. Así que no fue la carrera que lo hizo, porque era un plan, lo meditó, lo articuló y lo puso en práctica. Y luego se garantizó que todas esas cosas se iban a cumplir al pie de la letra para finalmente determinar. Bueno, aquí le entrego la salvación, Dios le dice a la humanidad y no hay otro medio para ser salvo. Y eso podemos ver testimonios en la Escritura sobre esto que estoy hablando, de Cristo como único mediador. Efesios 2:16, 1 Timoteo 2:5 y un montón de versículos que hablan acerca de esta gran verdad. Por eso es la importancia de la iglesia viviente en este tiempo sobre la tierra, porque es la portadora de este gran mensaje. Es la que da luz a las tinieblas y el entendimiento de la respuesta. Jesucristo es el camino. Dicho sea de paso, esto quiere decir que lo que Dios le ofreció al hombre como medio salvífico no es una religión, no es una denominación, ni un sistema doctrinal ni teológico. Lo que Dios le ofreció al mundo como medio salvífico para que sea salvo de condenación, porque está escrito, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso es, ahí está el amor de Dios. Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el medio salvífico que Dios ofreció al hombre para que fuera salvo de la perdición, de la condenación, del infierno, de esa muerte que va a acabar y separarlo eternamente de Dios, para que eso no ocurra, el medio salvífico, repito, no es una religión. No es una doctrina, no es una denominación ni un sistema teológico. El medio salvífico es una persona que se llama Jesús de Nazaret. Y si alguien dice creer en Él, y si alguien dice tenerlo en su corazón, entonces es salvo por la fe en el nombre de Jesús. Ya lo tenemos. Somos salvos en Él. Esa es la garantía que nos da la Biblia. ¿Y dónde está esa evidencia? Las Escrituras. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Así que viene una convicción sobre nosotros de que no estamos buscando ni dudando de lo que hemos hecho en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. Estamos en lo correcto, en el centro de la verdad, porque hemos atesorado la verdad de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, al Cristo de gloria. Nos asimos de esa cruz, nos amarramos poderosamente de ese mensaje salvífico y con ese mensaje estamos caminando todo el tiempo lleno de esperanza, lleno de esperanza. Entonces es el único medio y no hay otro, y ahí no hay confusión. Repito, esto no es un mensaje cruel, esto es un mensaje que muestra el amor de Dios. Porque Dios, si hubiera sido cruel,
como dicen los testigos de Jehová, no, hizo el infierno, ¿usted cree? Ellos no creen que hay infierno, ni que la gente se va a sufrir en ninguna parte, o sea, que puede vivir todo felizmente y después la gloria. Sí, cómo no, si fuera tan fácil así, entonces vamos a hacer fiesta a todo el mundo y yo voy a cerrar mi Biblia y le voy a decir a Jesucristo que perdió su tiempo y su sacrificio porque no le sirvió de nada. Al cabo, Dios es tan bueno que nos hubiera salvado a todos de todas formas, pero no es así. Hay un medio salvífico que es Jesús de Nazaret. Pero profundizando un poquito más sobre esta obra calificadora de Cristo como mediador, tenemos que recalcar lo siguiente, que el Cristo mediador, como instrumento de Dios para salvar a la humanidad, tenía ciertamente que ser 100% hombre, pero al mismo tiempo tenía que ser con una naturaleza divina. Eso como que complicó más el asunto en cuanto a los requisitos que Dios exigía a sí mismo para aplicárselos al Redentor, que iba a ser mediador para salvar a la humanidad. Bueno, ya de por sí, que no hubiese cometido pecado, ya ese era un requisito bastante grande, porque hasta la fecha no se conocía ninguno que pudiera cumplir con esos requisitos, de que se le encontrara sin pecado. Pero lo que complicó más el asunto fue que el elemento salvífico, Cristo mediador, Cristo redentor, fuera 100% hombre y 100% Dios. Y esa es nuestra doctrina básica hoy día. Dios lo logró bajo un procedimiento que Él mismo estableció en su propia creación. Ya eso era parte del plan. Yo pienso que ya en el plan que Dios había hecho en Génesis, ya Dios había pensado en qué manera podría lograr que ese otro requisito de que el mediador fuera 100% hombre, 100% Dios. Eso fue algo fantástico, gracias a la naturaleza del ser humano como está concebida. De tal manera que sabemos que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. En su divinidad había algo también en ese cuerpo tangible, visible, nacido del vientre de María, había también al mismo tiempo una divinidad. Y es ahí donde nosotros sabemos que Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Un poquito de genética aquí para ver la divinidad de la sangre de Cristo. Un poquito de genética les voy a dar. Cuando nosotros hablamos de la herencia de los padres hacia los hijos, Mendel fue uno de los descubridores de estas leyes genéticas. Y este señor descubrió la primera, segunda, tercera ley de Mendel, que todavía siguen funcionando, aparte de otras que ya se han profundizado en esa cosa de la genética y de la herencia. Pero lo cierto es que se dice, y está establecido y comprobado, que cuando una pareja de seres humanos se une para procrear, el 25% de probabilidades de que el padre transfiera al hijo ciertas características que solamente tiene el padre es posible. Es posible que él transfiera el 25% de características genéticas, somáticas que están en su constitución humana. E igualmente hay un 25% que la madre haga lo mismo, que solamente ella le dé al hijo características que ella solamente sabe o tiene. Y hay un 50% que viene mezclado de los dos. Bueno, lo importante es el 25 y el 25% que viene como probabilidad del padre y de la madre hacia el nuevo ser. Sabemos que todo padre, cuando entonces se une para procrear, puede tener la posibilidad de transmitir a ese nuevo ser en un 25% de probabilidad cosas que solamente él tiene. Y evidentemente, nosotros hemos visto que ese niño a veces nace y lo vamos a ver en la cuna y dice, mira, sacó el lunar que tiene en el cachete de su papá. Y evidentemente ahí está el lunar, que no tiene la mamá, pero tiene el papá en el mismo cachete. No sé si ustedes lo han visto. O el dedito del dedo gordo que está así arrugadito, mira, igualito el de su papá. Bueno, porque es su papá. ¿De dónde vino eso? De la probabilidad de que tenga ese niño el 25% de cosas que solamente el padre tiene. Igualmente la madre, mira, pero sacó los ojos de la madre, azulitos, como la madre. Bueno, está bien, porque en las leyes de las probabilidades genéticas está, y eso también no solamente es
con respecto a lo externo, sino también a lo interno, como la fisiología, las funciones de los órganos, hay hasta enfermedades que se transmiten hereditariamente, se dice de muchas enfermedades que se transmiten hereditariamente, también entran en esa probabilidad del 25% que venga de la madre o que venga del padre. Y igualmente sucede con el grupo sanguíneo, el RH positivo, negativo, en fin, cualquier cosa de ese ser pudo haber venido en un 25% de probabilidades del padre o de la madre exclusivamente. Ahora veamos en el caso de Jesús. Sabemos que todo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y sabemos que María aportó, y esto es una cosa que yo creo que no cuesta mucho creerlo, pero se lo voy a decir. María aportó los cromosomas necesarios que siempre aporta una mujer para el nuevo ser, que vienen incorporados en el óvulo, 23 cromosomas. Pero el otro 23 viene siempre del padre, que son del espermatozoide, ahí vienen otros 23, se consuman los dos y son 46. Si un ser humano tiene más cromosomas o menos cromosomas, ya no es normal. Para que sea completo ser humano perfecto así como es usted, tiene que tener esa cantidad de cromosomas. Entonces, sabemos muy bien que María pudo aportar esos 23 y de parte del Padre de Jesús, que no fue José, fue el Espíritu Santo, se aportaron los otros cromosomas restantes para que fuera él 100% humano. Ahora, cuando dije eso una oportunidad, me dijo, ay hermano, eso está tan difícil de creer. Y yo le respondí, pero eso está más fácil de creer que Dios hizo el cielo, la tierra y el universo de la nada. No, esto es más fácil lo que le estoy diciendo. Que el Espíritu Santo creó ahí los cromosomas, los 23 que le faltaban, para dárselo a los otros de María y que se hiciera un ser humano. Eso estuvo más fácil, porque era un ser humano. O sea, real, histórico, tangible, que comía, que bebía, y era tan humano que lo pudieron matar. Porque no era del otro mundo, de otro planeta. Lo podían matar. Y murió, efectivamente, porque era humano. Entonces, como un ser humano tiene una carga cromosómica que no es la de un humano. No, un ser humano lo fue Cristo porque tenía la misma carga cromosómica. Entonces, el secreto de lo que dice Pablo, el misterio escondido de los siglos, y es que en la carga genética que el Padre de Jesús, que fue el Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad?, le dio los genes que corresponden a la sangre de ese nuevo ser. Le dio los genes que corresponden a la sangre de ese nuevo ser, de tal manera que el grupo sanguíneo de Jesús, su RH positivo, negativo, lo que sea, venía de su padre. Wow. Ojalá que no esté. Nomás sígame, tenga confianza. Vino de su padre y el otro vino de su madre. Luego, nosotros sabemos, yo le voy a explicar por qué estoy diciendo esta cosa, y usted me va a decir, sí, tiene que ser así, porque tiene que ser así. Entonces, cuando ese nuevo ser comenzó a crecer en el vientre de María, porque él nació como nace todo niño, es más, fue criado como es criado todo niño, amamantado y todo. O sea, nada que ver, era un ser humano. Solamente que unos cromosomas venían de María y otros cromosomas venían del Espíritu Santo, y lo que corresponden a la sangre de ese nuevo ser vino del Padre, porque hay un 23%, 25% de probabilidades que la sangre de ese nuevo ser venga exclusivamente como lo tiene el Padre. Entonces, cuando el nuevo ser en el vientre de María comienza a crecer, él comienza a desarrollarse, y resulta que la sangre que está circulando por ese nuevo ser nunca se va a poner en contacto con la sangre de María o de la madre. Porque en la anatomía del embarazo sabemos también que hay una placenta que contiene en el medio lo que se llama barrera placentaria, para que la sangre del niño no se mezcle con la sangre de la madre, sino que a través de una transmisión, se llama osmótica, se dan todos los nutrientes y se entregan todos los desechos, y así se intercambia a través de la barrera placentaria, se llegan los nutrientes por el cordón umbilical, el intercambio es a nivel de la barrera placentaria, pero la sangre de allá no se mezcla con la de aquí, sino que es la ósmosis que hace la nutrición y la descarga de los desechos.
Bueno, no nos preocupemos mucho por eso. Nomás sepamos que esa sangre nunca se mezcló con la de la madre como sucede hoy día en cualquier madre. No se mezcla. Ella tiene una separación a través de la barrera placentaria. Bueno, luego, Jesús creció, fue a la cruz a la edad de 33 años y derramó su sangre. Y en los planes de Dios estaba establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Quién dijo esa ley? Bueno, Dios la dijo. Dios dijo que sin eso no va a haber remisión de pecados. Ok, entonces el medio redentor, que es Cristo, tenía que, para redimir a la humanidad, el medio de hacerlo, el proceso de redención era derramar su sangre. Dice la Biblia también que la vida está en la sangre. Y esa sangre resulta que al ser derramada fue la capaz y suficiente para redimirnos de todo pecado. Era tan poderosa la naturaleza de esa sangre que Pedro escribe en sus epístolas diciendo de ella que nosotros no fuimos comprados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que fuimos comprados, redimidos con la sangre preciosa de Jesús. Wow. Ahora, si la sangre de Cristo, esta es la reflexión teológica, si la sangre de Cristo, siendo que Él era 100% hombre, si la sangre de Cristo hubiera también sido 100% humana como la suya y como la mía, jamás hubiera tenido la capacidad y poder para redimir a la humanidad. Si la sangre de Cristo hubiera sido 100% humana como la usted y la mía, al ser derramada en la cruz, se hubiera coagulado, se hubiera secado y ya no sirve para nada. Porque eso es lo que sucede con una sangre humana cualquiera. Si la sangre de Cristo hubiera sido humana como cualquier ser humano, entonces cualquier ser humano hubiera muerto por usted y lo salva. No, ahí dígale al vecino, derrama su sangre y pum, ya se salvó usted. No, es que no es tan fácil. Es que la clave está en la naturaleza de esa sangre. Resulta que le explicamos que genéticamente pudo haber sido así, pero ahora por teología sabemos que tuvo que haber sido así. No solamente que pudo haber sido así, sino que ahora nosotros estamos convencidos que tuvo que haber sido así. Porque la sangre de los machos cabríos en la antigüedad que se encargaba para sacrificar y hacer acto de redención al pueblo, no podían redimir los pecados de la nación y por eso se tenían que hacer todos los años. Y lo que lograba esa sangre de los machos cabríos era cubrir temporalmente los pecados, pero no borraba. Ahora, la sangre de Cristo tiene la capacidad no solamente de redimir y comprarnos para Dios, sino también tiene el poder para limpiarnos de todo pecado cada vez que nos desviemos por el camino incorrecto. Porque si alguno dice que tiene pecado, escribe Juan, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, sigue diciendo Él es fiel y justo y nos perdona. Y la sangre de Cristo, termina diciendo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tan limpio viene a ser el ser humano delante de Dios? Como la nieve, como la blanca lana. Ahora, dígame usted que una sangre cualquiera puede hacer eso. No puede. Es más, la sangre de Cristo es tan poderosa que dice Juan en el Apocalipsis capítulo 11, que nosotros los cristianos hemos vencido al diablo por medio de la palabra de nuestro testimonio y por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Ahí está escrito, en Apocalipsis. Mire la magnitud del poder de esta sangre. Entonces, no solamente quise demostrar que pudo, probabilísticamente hablando, venir la sangre de los genes del Padre de Jesús, que fue el Espíritu Santo en ese momento, Dios Espíritu Santo, que le cubrió con su sombra y en su ser
le engendró, en su vientre le engendró un nuevo ser, sobrenaturalmente, y proveyó la carga genética para que la sangre de ese nuevo ser circulara el Padre. Naturaleza divina. Así que la sangre de Cristo no es cualquier sangre. Por eso muchos himnólogos, salmistas y cantores en toda la época de la historia han honrado debidamente el poder de la sangre de Cristo, cantando himnos y salmos maravillosos acerca del poder de la sangre. La sangre que limpia, la sangre que transforma, la sangre que nos da libre acceso al trono de la gracia. Porque nosotros nos presentamos a Dios gracias a la sangre de Cristo. Ahí está escrito. Esa sangre es mejor que la de Abel, dice en una parte de las Escrituras. Y por medio de esa sangre tenemos libre entrada al trono de la gracia. Qué maravilloso. Así que la sangre de Cristo en el proceso de redención juega papel importante. Por eso es que nosotros también podemos decir en cuanto a la sangre y al poder de la sangre en el programa de salvación, que si la sangre de aquel animal sacrificado en Éxodo 12, aplicado en los linteles de la puerta de las casas de los israelitas en Egipto, si esa sangre pudo proteger esos hogares y esas vidas, ¿cuánto más puede la sangre del verdadero Cordero de Dios a nuestro favor? ¿Cuánto más puede la sangre del Cordero de Dios? Tenemos una sangre divina 100% dentro del plan de salvación. Y Pablo habla de esa sangre divina dentro del plan de salvación como un misterio oculto que el enemigo no sabía. Porque que estaba oculto desde los siglos anteriores, pero que Dios en Cristo lo vino a revelar. Y si el enemigo hubiera sabido que esa sangre era divina y que esa sangre iba a ser la causante de toda su derrota, hubiera diseñado una muerte para Cristo distinta a la que le propinó en la cruz del Calvario. Quiero decir, quizás lo hubiera ahogado, ahorcado o asfixiado, pero no con tantos golpes. Porque al derramar esa sangre, se estaba liberando el poder de Dios para redención de toda la humanidad. Porque es en esa sangre donde nosotros tenemos redención. Es por esa sangre. El cristianismo, algunos lo critican también porque cuando hablamos de este punto, en este momento, piensan que nosotros somos una religión, una fe que está llena de terror, que infunde miedo a sus feligreses y que le está llenando de pánico sus mentes para que no duerman por las noches. Sangre, muerte, cruz, sacrificio, dolor. Pero no es así. Está hablando de ese derramamiento de sangre, que lo vamos a ver más adelante, como un acto de la manifestación más grande del amor de Dios para nosotros. Porque lo que quiere decir toda esa historia de sacrificio es que ese dolor y esa cruz y ese sacrificio estaba esperándonos a nosotros y no a Jesús. Porque eran nuestros pecados los que debían ser expiados, o nuestros pecados los que iban a ser sacrificados, o finalmente nosotros debíamos ser castigados por causa de esos pecados. Porque también está escrito: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Así que lo que nos esperaba a nosotros era sacrificio, y ¿qué hizo Cristo? Tomó nuestro lugar. Así que lejos de ser una historia de terror y de pánico, de miedo, es una historia de amor. Porque el bondadoso Jesús lo que hizo fue, sí sufrió, sí le dolió, porque eso duele. No, póngase el zapato nomás un segundo lo que le pasó a él. Eso duele, no fue cualquier cosita. Pero lo hizo por amor a nosotros, qué maravilloso. Eso es lo más grande, es una historia de amor, de pie a cabeza. Ahora, quiero narrarle brevemente en este momento lo que se llama motivos de la salvación. Motivos de la salvación
que son tres básicamente. ¿Por qué Dios? ¿Cuál fue su móvil? ¿Cuál fue su motivo principal para llevar a cabo este plan? El motivo. Número uno, porque Dios de esta manera quería mostrar evidencias de su gran amor. Quería mostrar evidencias de su gran amor. Y la cruz, precisamente, es la evidencia más grande que Dios puede sacar a la luz pública para decir: yo les he amado, no los abandoné, siempre estuve pensando en ustedes y esta es la muestra de mi amor. Que mi hijo, mi único amado, murió semejante muerte en la cruz por ustedes. Entonces es la manera como Dios prueba y da evidencia de su gran amor. Número dos, lo hizo así para que fuera posible ofrecerlo a todas las generaciones. Porque resulta que el sacrificio de Cristo fue único, pero sirve para todas las generaciones porque fue perfecto. Un sacrificio perfecto. O sea que más grande que eso no se espera. Al ser perfecto, es suficiente. Único, perfecto y suficiente. Ahora, Él, con ese sacrificio, sigue ofreciendo Dios salvación a cada generación, a cada familia de la tierra, a cada individuo, hasta el infinito. Porque fue un sacrificio único, perfecto y suficiente. Y número tres, el motivo de la salvación también fue que Dios quería reunir una familia para sí mismo. Ahora, las tres cosas lo ha conseguido. Ha conseguido demostrar su amor en la cruz del Calvario. En la cruz, tú primero vio la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Bueno, allí está la cruz, el mensaje de la cruz, el amor de Dios. Ahora lo puede ofrecer a todas las generaciones en la raza humana y ahora Dios tiene una familia donde Cristo su Hijo se ha constituido hoy como el hermano mayor de todos nosotros. Y todos nosotros somos hijos de Dios en la misma calidad y sustancia, VIP. Quiere decir que cuando hablamos de los hijos de Dios aquí en la tierra, producto de este sacrificio tan enorme y tan perfecto, nadie al estar en Cristo, no importando el antecedente o la vivencia que haya experimentado el sujeto, siempre será delante de Dios un ser amado y nunca una persona de segunda clase. Porque hoy día hay personas que piensan que sí se puede ser hijo de Dios y cristiano, pero que han sufrido tanto en la vida, tanto rechazo, tanto divorcio, tanta enemistad y tanto golpe que le ha dado la vida, que ya se sienten como de tercera clase. Como que están en la familia de Dios, pero allá en la orillita. No. Cuando nosotros estamos en Cristo y Jesús es nuestro hermano mayor, no importa la vivencia que se haya tenido en esta tierra, si estamos en Cristo, siempre seremos sus hijos amados de primera clase para Dios, porque Él nos va a ver así siempre en Cristo Jesús. Ahora, la terminología de la salvación en el hebreo y en el griego siempre nos hace que veamos la salvación en otras dimensiones, en otros panoramas. Quiero decirle lo que entonces significa salvación con la simple palabra hebrea que la connota y salvación con la palabra griega. Comencemos con la hebrea. En el Antiguo Testamento, que fue originalmente escrito en hebreo, la palabra traducida como salvación en nuestras Biblias viene de una palabra hebrea que es Yashá, con Y-A-S-H-A. Digan conmigo, Yashá. Bueno, esa es la palabra hebrea que significa en nuestras Biblias, Antiguo Testamento, salvación. Lo maravilloso del caso es que cuando nosotros vamos a un diccionario hebreo
exegético que nos explica el significado del lenguaje hebreo, nos damos cuenta que salvación tiene una connotación más grande de lo que nosotros pensamos. En primer lugar, Yashá, en un diccionario hebreo, nos traduce la idea de rescate. O sea, alguien que fue rescatado de algo. Vaya, que si nosotros fuimos rescatados de algo, de un montón de cosas. De un montón de cosas fuimos rescatados. Y no solamente de nuestra vana manera de vivir, sino en el mundo espiritual, de condenación, de perdición, del infierno, etcétera, etcétera. Un montón de problemas había sobre nosotros y salvación vino por Cristo y nos rescató. Pero también significa liberación. Número 2, Yashá significa liberación, lo cual implica que nosotros estábamos esclavos, prisioneros, atados. Pero el Hijo del Hombre nos libertó y ahora somos verdaderamente libres. Y aquí está la última connotación de Yashá según el hebreo y es la siguiente. La última connotación es la que más me impresiona. Yo medito en esto y digo, wow, esto es maravilloso. Porque salvación significa también trasladar un individuo a un lugar ancho y espacioso. Trasladar a un individuo a un lugar ancho y espacioso. Una persona salva entonces es alguien que ya no tiene límites, que ya no vive rodeado de limitaciones, porque Dios le ha salvado y eso significa que le ha trasladado a un lugar ancho y espacioso. Wow. Yo nomás pienso en eso y yo digo, wow, me siento como un águila volando. El aire no es suficiente para mí, el espacio ya no es suficiente, porque Él nos trasladó a un lugar ancho y espacioso. Ahora se rompieron muchas barreras, muchas limitaciones. Y ahora con pequeños panes y peces queremos de repente conquistar el mundo. Y lo vamos a hacer. Vamos a soñar sueños grandes para Dios porque se quitaron todas las limitaciones. Y ahora le decimos al mundo y decimos por doquier, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hemos sido trasladados a un lugar ancho y espacioso. Ahora todo, no hay limitaciones. Salimos de la cajita, del rinconcito. Y Dios nos puso un lugar, la pradera abierta. Vaya, mijo, corra todo lo que quiera, diviértase, ahora sí, vámonos. Qué maravilloso, ¿no? Sí, vaya, brinque, salte, diga aleluya, haga de todo. Usted es libre, usted es salvo. Ahora está en un lugar ancho y espacioso. Extienda sus manos, vuele alto. Salió de la jaula el pajarito. El pececito fuera de la pecera, ahora estás en un océano. Entonces yo cuando pienso en eso, wow, yo estoy ya no estoy en una jaulita, no, un lugar espacioso. Ese es salvado. Es una persona salvada, siempre piensa cosas grandes. Bueno, porque está en un lugar ancho y espacioso. Esa es una. Pero el lenguaje bíblico sigue siendo muy rico. Y cuando vamos a la palabra salvación en griego, que es la otra parte de la Biblia en el Nuevo Testamento, encontramos todavía mucho más de lo que hemos dicho. Y la palabra en el Nuevo Testamento, que es en griego, que se traduce en nuestra Biblia como sozo, S-O-Z de zorro, o sozo, esa es la palabra griega para salvación, encontramos que su significado es muy interesante, ya que amplía lo anterior. Número 1 significa cura, sanidad. Ese es sozo. Cura, sanidad, recuperación.